Cambio de sistema. ¿Cuál ha sido el motivo que ha modificado el dibujo inicial del equipo? Bona nit. Bueno, lo más importante es el mecanismo dentro de varios sistemas del equipo, dentro de una idea y una filosofía y un estilo de juego. Y lo que está claro es que los mecanismos más trabajados y más mecánicos de este equipo es en el 4-2-3-1. Entonces, en pretemporada, los partidos anteriores, primero, sin tener a Xavi Domínguez, sin tener a Juan Mata con la posibilidad de jugar ahí, pues hemos trabajado otro sistema menos utilizado y queriendo que en el futuro, o en el presente o en el futuro, pues lo podamos utilizar, que seguro que se hará. Y hoy en casa pues era una buena oportunidad para utilizar los mismos mecanismos que más utiliza este equipo para jugar este partido y por eso. Me imagino, míster, buenas noches, que después de lo que ha pasado en los anteriores encuentros de la pretemporada, habrá satisfacción, ¿no?, por la imagen que ha ofrecido el equipo, dueño de la pelota, dueño de las ocasiones, los goles, victoria y ante la gente de Valencia, ¿no? Bueno, primero, el asentamiento de la confianza es necesario y creo que este resultado, los que ya tenemos esa confianza, pues la reforzamos y los que tienen más dudas, pues esperemos aclarárselas, sobre todo desde dentro hacia afuera. Y eso es la mayor satisfacción, el poder hacer un buen partido, además de ganarlo. El objetivo ahora, más que ganar, era que jugásemos bien. Eso lo hemos implantado en el vestuario de este partido, que queríamos jugar bien sobre todo, porque jugando bien seguro que tenemos más opciones de ganar. Y luego ya iremos acercando, pues cuando empiece la competición, que el ganar será lo más importante, pero esperemos que siempre sea pues con el camino de jugar bien. Y lo segundo es la satisfacción por jugar en Mestalla, ganar, hacer un buen partido y por la afición que haya podido disfrutar después de esos partidos que no hemos estado al nivel, después de este inicio con muchas caras nuevas, con otro ilusionante proyecto de inicio, pues el poder ver a su equipo pues desplegarse en esa línea y que disfrute. Creo que lo más importante de todo es esa afición, y esa afición ha visto a su equipo ganar, ha visto a su equipo jugar bien y nosotros con eso pues doble satisfacción. Hoy, míster, se ha jugado por primera vez en toda la pretemporada con dos delanteros, un 4-4-2. El equipo ha hecho 2 goles, ha tenido llegada por banda con un gran Vicente. Es otra alternativa más, ¿no? Porque se habla mucho del 4-3-3, pero 4-4-2 también ha funcionado. Nunca lo hemos dejado de lado, es otra posibilidad. Era una buena oportunidad hoy en casa. Ya lo hemos hecho anteriormente con Cilla y Villa. Hoy, jugando con Juan un poquito detrás del punta, Juan tiene muchas características para ser punta. Entonces, era algo intermedio. Y luego, pues con la entrada de Aduriz para hacer esa complementación con Soldado y sobre todo teniendo en cuenta para muchos partidos que podamos utilizarlos, pues ha sido una buena prueba. Han hecho los 2 goles, creo que también es una satisfacción mayor que se añade. Y lo importante es que el equipo pues vaya asentando, voy a insistir, no el sistema, no el acercamiento más menos a jugar bien o a ganar, sino la confianza que se pueda generar, que luego nos dará todo lo demás. Unai, buenas noches. ¿Cómo ves a Vicente? Después de muchos años difíciles para él, acabó muy bien la temporada pasada y parece que este arranca con fuerza. Hoy 2 asistencias de gol. ¿Cómo lo ves tú? Hombre, si hacéis una cronología de lo que yo he podido decir acerca de Vicente, pues lo sabréis. O sea, es un jugador con unas condiciones que los que lleváis más tiempo aquí en Valencia ya lo conocéis. Yo el poco tiempo o mucho, que son 2 años, lo que conozco a Vicente, pues su potencial, cuando emerge, como puede ser hoy, pues lógicamente es un gran Vicente. Creo que es un privilegiado con su cuerpo y con su pierna izquierda y esperemos disfrutar muchísimo como hemos disfrutado hoy con Vicente. La decisión de que no juegue ni un minuto David Navarro es por las molestias que le impidieron entrenarse a principios de semana y le obligaron a realizarse las pruebas. Y la segunda es si hemos acabado todos sanos y salvos, porque la Fiorentina ha venido a dar un poquito de estopa. Bueno, si David Navarro no había entrenado un par de días y tampoco era cuestión de correr ningún tipo de riesgo en el momento en que jugase o de inicio después, pues en un momento dado que otra vez surgieran. El domingo tenemos otro partido, el último de la pretemporada, y la idea es que esté ya para ese partido en buenas condiciones y sin ningún tipo de riesgo. Ha sido por ello. Y a partir de ahí el equipo, creo que no ha habido ningún lesionado, más que algunas molestias, algunos jugadores que arrastraban y que han vuelto a tener, como el caso de Miguel, que se ha puesto luego hielo, pero en principio nada más. Mister, Asier del Horno ha sido el más silbado en el acto de presentación. ¿Ha habido algún interés por parte de algún equipo? ¿No se ha concretado nada? ¿Cuál es el futuro de Asier del Horno en el Valencia?
Bueno, sí es verdad que teniendo ahora mismo a Mathieu en banda izquierda, teniendo a Jordi Alba, pues así tiene menos opciones de jugar. Y eso él lo sabe y bueno, desde luego lo que sí puedo decir es que el comportamiento de Asier está siempre por encima de lo bueno. O sea, él está implicado con el equipo, está trabajando en una buena línea y luego puede tener más o menos opciones. En este caso, pues con Mathieu y con Jordi, pues la tiene en menor medida, pero él en el equipo siempre está de cara. Unai, ¿cuánto de lo que hemos visto hoy se podrá repetir en Málaga? Y si te ha gustado, en los pocos minutos que han jugado juntos, Aritz Aduriz y Roberto Soldado. Bueno, el domingo tenemos el último partido fuera de casa, luego empezamos en Málaga y está claro que hoy otra vez recibimos información en la que yo esperaba, pero que se ha confirmado, de que el equipo en casa pues tenga esa línea de mucha llegada, de muchos córneres ofensivos, muchas situaciones defensivas que solventamos. En definitiva, un partido completo en defensa y en ataque. Y esa línea pues la queremos ya marcar el primer día en Málaga. Bueno, hasta el sábado que viene pues quedan 10-11 días y con ello pues trabajaremos para empezar la Liga pues lo más fuerte posible. Seguro que repetir alineación pues no sé todavía, pero bueno, que en esta línea vamos bien. Antes ya lo he comentado, pues que es una alegría el poder ver a los dos, que marquen los dos goles y además juntos. Y es otra posibilidad real y hoy en casa creo que era el momento idóneo con 0-0 para ponerlo en práctica y aún así Soldado pues al final el partido se hacía largo porque estaba cansado, pero ha tenido esos restos para marcar ese golazo y luego Aritz también. Mister, aquí, buenas noches. Orden, equilibrio, autoridad... ¿Es así el Valencia con el que soñabas al principio de pretemporada? Hombre, nosotros queremos crear un estilo en la continuidad, sin los jugadores que teníamos antes y en la continuidad con los que se han incorporado y con los que están. Un estilo, una filosofía y una idea en la que se ve reflejada. Hoy sí quiero que se ha reflejado esa idea de equipo que queremos. Y añadiendo a eso, un equipo con mucha personalidad y que demuestre carácter. Última pregunta. Mister, eres de la opinión de tener 3 porteros en la plantilla, pero sin embargo hoy solo ha jugado Moyá. ¿Se ha debido a algún motivo? Bueno, White también ha venido adaptando molestias, no ha podido entrenar ni jugar hasta hace poquito, pero contamos plenamente con él y seguro que tendrá minutos, tendrá partidos. Hoy no los ha tenido, pero la temporada va a ser larga. Estoy convencido de que nos van a ayudar los 3 en esa portería.